Diana Saray, ayer sentimos muy molesto al embajador Armando Benedetti por la información que publicamos aquí en 6am, que daba cuenta de las denuncias que había hecho el ex viceministro de Defensa Ricardo Díaz ante la justicia. Denuncias según las cuales recibió presiones para la compra de 3 helicópteros al gobierno de Qatar a través de una empresa de propiedad de Camilo Benedetti, hermano del embajador Armando Benedetti, y que la primera dama estaba interesada en que ese negocio se diera. Palabras del ex viceministro de Defensa. ¿Pero por qué estaba tan molesto el embajador Benedetti? ¿Habló con usted, Diana? Uy, sí, Gustavo. El embajador me llamó bastante alterado, con palabras muy fuertes que le cuento yo que ya rayaban en el insulto y la grosería. Me manifestó su molestia pues con toda esta publicación de la información, porque según él, según el embajador Benedetti, todo lo que dijo el general Díaz Torres antes de morir a la justicia, pues son mentiras. En opinión de Benedetti, era nuestro deber como periodistas investigar si estas declaraciones que dio el general a la fiscalía eran verdad o no, y no, dice él, simplemente reproducirlas. A ver, Diana, pero con todo respeto por el señor embajador Benedetti, entendiendo que a veces, como queda registrado en tantas grabaciones que se han conocido, él no es el más indicado para el manejo del lenguaje y a veces llega a las frases de grueso calibre. La tarea de esa investigación le corresponde a la fiscalía. Lo que hicimos aquí en 6am fue corroborar que lo que dijo el ex viceministro de Defensa no se quedó solo en las declaraciones, por ejemplo, a la revista Semana, sino que alcanzó a declarar varias veces ante la justicia y nosotros revelamos lo que dijo. Exactamente, Gustavo, pues eso fue lo que traté de explicarle ayer al embajador, lo que tratamos, pero Gustavo, es que no se pudo, estaba sumamente alterado. Lo que informamos aquí en 6am fue que el ex viceministro de Defensa, el general Díaz Torres, se había ratificado en cada una de las denuncias que había hecho a la revista Semana. Y pues en esas declaraciones él menciona en algunos apartes a Carlos, a Ángela y a Armando Benedetti. Pero le cuento que fue imposible mantener un diálogo con el embajador. Estaba, pero tremendamente exaltado y al final Gustavo pues terminó tirando el teléfono. No me diga, Diana, ¿en serio estaba exaltado y usaba palabras de grueso calibre el embajador? Pues qué novedad. Diana, hay molestia porque en algún momento en el informe de ayer se habló de la empresa de los helicópteros como la empresa de los Benedetti. ¿Eso es de la familia Benedetti? No, Gustavo, y en esto hay que hacer claridad. La empresa es de Camilo Benedetti. En algún momento en las declaraciones el general Díaz se refiere a los Benedetti, pero la realidad es que esta empresa era, al menos para el momento de todo este lío de los helicópteros, de propiedad de Camilo Benedetti, y el general en esa diligencia entregó prueba pues de esta propiedad. Pero ni Ángela Benedetti ni Armando Benedetti tienen participación en esta empresa. Nosotros solo hacíamos referencia pues a la manera en la que habló el general. Es que no afirmamos ni condenamos, Gustavo, esto es muy importante. Nosotros contamos lo que el general reveló a la justicia. Entendemos, sí, pues la molestia de los Benedetti, porque no le gusta que salgan mencionados, y sus improperios y salidas de tono. Pero es como dicen, Gustavo, están combatiendo la fiebre vendiendo el sofá. Sí, vale la pena que los Benedetti dirijan sus energías al asunto judicial, que es el que les compete. Aquí solo, como usted dice, revelamos, contamos. ¿Qué dijo Ángela Benedetti de todo esto? Pues Gustavo insiste en que ella no tiene nada que ver con ninguna empresa de helicópteros y que el general Díaz en ninguna de sus declaraciones vincula su nombre a la posibilidad de este negocio, lo cual es cierto, eso que ella dice es verdad. En las declaraciones que publicamos se le mencionó, pero cuando se habló de un almuerzo que tendría lugar en la casa de Ángela Benedetti el día siguiente al que el coronel Eduardo Mejía Rengifo le habría dicho al general que había interés de la primera dama en la compra de 3 helicópteros. Según lo dicho por el general, este fue el primer mensaje de presión para que se firmara ese contrato. Ese almuerzo, Gustavo, era importante porque, según el general, allí estarían las personas que representaban a la empresa vendedora de los helicópteros. No obstante, Gustavo, y tal como lo contamos ayer aquí en 6am, dicho almuerzo no tuvo lugar porque el general y su esposa llegaron 1 hora y media tarde. Pero Gustavo, ¿sabe qué fue lo que más me llamó la atención de todo lo que afirma Ángela Benedetti? Cuéntenos, Diana.
que afirma que no tiene ningún tipo de comunicación con la familia presidencial desde el 7 de agosto del 2022, cuando ganó el presidente Petro, y que desde ese día jamás le han vuelto a contestar ni un chat, que la ignoran. Y me llama la atención, le cuento, porque lo mismo me alcanzó a decir el embajador Benedetti en medio de toda su gritería y de su grosería, que pues nadie está obligado a soportar. Ahí sí me da pena, Gustavo. A ver, pero un segundito, ¿qué le dijo el embajador Benedetti? Mire, se lo voy a decir textual. A mi hermana, a mí, lo único que ha pasado con Armando Benedetti es una traición del gobierno Petro conmigo. A mi hermana nunca le volvieron a contestar el teléfono. No tengo ninguna injerencia en este gobierno. Yo soy un empleado para que tú vengas a decir que yo me ganaba una mano en unos helicópteros. Así me lo dijo Gustavo. Y el embajador, con esa afirmación que me hizo, pues está confirmando lo que es un secreto a voces, su lejanía cada vez mayor con el presidente Gustavo Petro. Imagínese, habla hasta de traición. De todas maneras, Diana, es importante reiterar que siempre hemos tenido abiertos los micrófonos de 6 AM para hablar con el embajador Benedetti, para hablar con su hermana Ángela. Usted y yo se los hemos ofrecido varias veces, según consta en los chats que tenemos con ellos de las últimas horas. Yo al embajador llevo 1 año y medio buscándolo para que nos hable en Caracol de esto y de otras cosas. Y no solo de este tema, muchos asuntos en los que el embajador ha sido mencionado para que nos dé su versión, para que cuente qué fue lo que pasó. La última vez me dijo que no salía a hablar al aire porque faltaba un acto protocolario, aunque estaban recibidas sus credenciales como embajador en la FAO, y hasta que no se diera ese acto protocolario público, él prefería no hablar, pero hasta el día de hoy jamás han accedido a darnos declaraciones, Diana. No, Gustavo, y usted le consta que yo intenté también en varias oportunidades comunicarme con él y no se pudo tener esa entrevista que le pedía. Pero Gustavo, me parece importante, antes de dejar este tema a un lado, aclarar que en ningún momento se afirmó que alguna persona de la familia Benedetti tuviera incidencia en la muerte del general Díaz Torres, por Dios, como nos han dicho ellos ya varias veces en unos chats que la verdad, Gustavo, son ofensivos y faltan a la verdad. El general falleció lamentablemente de una falla cardíaca, eso es claro, pero es importante, Gustavo, hacer énfasis en esto porque tal vez, no sé, por la molestia que tenía el embajador Benedetti en el momento en que me llamó y su hermana Ángela, pues ellos han considerado que se les señaló de algo tan grave. Eso no sucedió, en ningún momento se señaló. Y eso es claro que la muerte del general pues obedeció a causas naturales. Bueno, esto hay que ponerle un poco de calma, que con tantas noticias estamos todos a veces un poquito alterados y más vale que la familia Benedetti mantenga esa tranquilidad, no se dejen llevar por el desespero. Nosotros solo registramos lo que un general declaró a la justicia y seguiremos informando sobre ese particular. Y claro, a pesar de que a veces las palabras de Armando Benedetti rayen en lo grotesco y haya algún amago o asomo de amenaza legal, no hay problema. Nosotros seguimos todos los días con nuestra tarea y aquí, como siempre, nuestros micrófonos dispuestos para escuchar y conversar con cualquiera de los hermanos Benedetti. Un detalle, ayer salió a relucir el nombre de Carlos Dada Barguil en el informe, quien también fue mencionado en el escándalo de la niñera de Laura Sarabia. Él habría sido, según la información periodística de aquel entonces, pasajero del vuelo charter que llevó a Venezuela a Marel Bismesa, la niñera de Laura Sarabia. El otro nexo entre ambos tiene que ver con el proceso que adelanta la Corte Suprema contra el embajador Benedetti por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Resulta que coincidencialmente, una de las disculpas de los pretextos de Benedetti es la versión de Dada Barguil, quien dijo que le prestó al excongresista una enorme suma de dinero en efectivo y que ese dinero habría sido usado supuestamente para comprar un apartamento. Pues de todas maneras, muy interesante tener en cuenta que para esa época el señor Dada Barguil tenía cuentas embargadas, estaba bloqueado financieramente por deudas, así que dijo que tenía el dinero guardado en una caja fuerte y que era producto de ganancias de sus negocios. Pero Espinosa, recordemos quién está investigando hoy al embajador por enriquecimiento ilícito y si hay un choque de trenes entre entidades. Es que, Gustavo, esto es muy curioso y tiene obviamente todo que ver con la suerte judicial del ahora embajador Benedetti. Recuerde usted que hace unas 3 semanas contamos primero en Caracol Radio que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había decidido en una votación mayoritaria, no la sala plena, pero sí tres o cuatro magistrados que estaban examinando qué hacer con el proceso
de enriquecimiento ilícito, entre otros de Benedetti, que ahora era nuevamente embajador, si lo tenía que examinar la Corte Suprema o si el fuero de embajador volvía a hacer que esos procesos pasaran a la Fiscalía. En esa decisión que contamos hace 3 semanas, la decisión de esos magistrados de la Corte Suprema, de la Sala de Instrucciones, que tenía que volver a la Corte porque tenía que prevalecer el fuero que tenía como congresista por encima del fuero como embajador, además porque los delitos presuntamente se cometieron cuando él era congresista. Pero extrañamente, en las últimas horas, el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, decidió lo contrario, cogió el expediente y otra vez lo envió a la Fiscalía con el argumento de que la Corte no es competente. Pero pasó algo extrañísimo, y es que el fiscal, que es un fiscal delegado ante la Corte Suprema, recibió el expediente y volvió a decir lo mismo. No, nosotros acá no queremos examinar este proceso, así que hay una colisión de competencias en este asunto, en este caso negativas, porque la Corte cree que no tiene que examinarlo, la Corte no, el magistrado Reyes. Y la Fiscalía dice lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Que es la Sala Plena de la Corte la que tiene que determinar finalmente quién es el competente para investigarlo. La mala noticia para Benedetti, a ver si hoy vuelve a ponerse bravo y de pronto nos llama también de nuevo, es que alguien tiene que resolver, la Corte o la Fiscalía, el caso finalmente para decidir si se le abre una investigación formal que lo lleve a un juicio y finalmente se declare si el señor es inocente o no lo es. Pero alguien tiene que decidirlo y tiene que ser pronto. Así que sí, Gustavo, hay un choque de competencias. La Fiscalía dice que no le interesa investigar eso porque pues no tiene competencia, y el magistrado Reyes de la Corte insiste en que ellos tampoco. Ahora vamos a ver qué dice la Sala Plena. Estamos hablando de Armando, no de Ángela, que ayer también, como les hemos comentado, pues conversamos con ella y de la manera más amable y racional nos explicó y manifestó su papel en todo esto, porque dice, como recordaba Diana, pues que tiene cortada toda comunicación con Palacio, no le contestan ni los chats ni nada. Hernando, ese es el escenario jurídico del embajador. Sí, Gustavo, en la actualidad existen en curso varios procesos contra Benedetti. 7, unos están en la etapa de investigación previa, otros más avanzan en la fase de instrucción, otros más en la delicada etapa de indagatoria, del cual precisamente hablaba Jorge, y uno de ellos, el que se ocupa realmente de temas o cargos relacionados con enriquecimiento ilícito, se encuentra entonces ahora, por esa coalición de competencia, bajo el examen de la Sala Plena. Sobre esto habrá que decir, Gustavo, que los graves hechos por los que se investigan a Benedetti están ligados a su actividad como congresista, no como particular. Por ello es lógico, como lo señalan varios juristas y precedentes jurisprudenciales, que la Corte mantuviera la competencia de esos delicados casos, incluido ese de enriquecimiento ilícito. Además, también aquí, Gustavo, no cabe duda para los que no tragamos entero, que no es casualidad que se hubiera cobijado a Benedetti con un doble nombramiento diplomático, primero en Venezuela, como es sabido, y luego reviviendo un cargo a su favor ante la FAO, sitios además en los que ciertamente no requería un beneplácito excepcional, como lo suponen misiones diplomáticas, estas sí serias, pero ni la Cancillería de Maduro, ni tampoco este otro ejercicio así lo requería, mucho menos hoy, cuando el senador Benedetti, o ex senador mejor aún, no cuenta, por ejemplo, con visa para un país tan representativo como son los Estados Unidos. Me pregunto entonces si es esa lejanía tan cierta, cómo de todos modos se le beneficia con nombramientos para generarle, según dirán algunos, inmunidad diplomática y quitarle la competencia a la Corte. Habrá de estar pendiente toda la comunidad jurídica y en general todo el país, sobre todo el país periodístico, en denunciar cualquier tipo de cabildeo. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer ante la Corte, que otra vez se juega, en este caso, su prestigio. Pero a la Corte Suprema de Justicia no se le puede, pues, manosear. Hernando, más allá de lo jurídico, también nos queda una reflexión y se lo plantea a usted porque es una persona que en su trayectoria profesional siempre ha defendido los derechos de la mujer y el respeto a la mujer. De eso son testigos todos los oyentes de 6 AM. El trato del embajador a Diana Saray no deja uno de recordar las palabras que usó también para Laura Sarabia. En fin, creo que es un trato un poquito grotesco que merece tal vez el repudio de parte de Palacio, ya que es un funcionario de este gobierno, es un embajador. Sí, Gustavo, y además los que somos del género masculino, toda vez que no auspiciamos ese tipo de conductas, pero fue alguien de nuestro género el que las propició,
pues ofrecerle excusas tanto a Diana como a la doctora Saravia. El cambio es con las mujeres, le oí decir al presidente en una alusión al darle, alocución presidencial, al darle rienda al llamado Ministerio de la Igualdad. Ayer precisamente una de ellas, una mujer, fue atacada, intimidada por uno de sus funcionarios. Y pues el fin de semana se revelaron, como usted bien dice, esos audios impresentables también atacando a otra mujer. ¿Qué tiene entonces que decir la Casa de Nariño sobre eso? Es que hay algunos funcionarios con licencia para ir atacando mujeres impunemente, y de otro lado también, al ayer haber llamado a Diana y en esos tonos y en esos términos, se atacó también la libertad de prensa. Tampoco tiene nada que decir sobre eso el alto gobierno. ¿Dónde quedan las promesas presidenciales de respeto al ejercicio periodístico? Todo esto no merece la pena que el presidente llame a explicaciones a su embajador que está desatado, o por lo menos pedirle la renuncia, y si no le pide la renuncia, por lo menos pídale explicaciones. Por lo menos que modere el lenguaje, Hernando, porque yo sí le digo una cosa a Gustavo, Hernando, y a todos los oyentes. El señor puede ser muy embajador, puede ser una persona muy importante para el periodismo, pero nada, absolutamente nada le da derecho a hablarme de la manera como me habló. Nadie tiene el derecho a levantarle la voz a nadie. Y pues el embajador Benedetti tiene unos antecedentes bastante cuestionables frente al trato a las mujeres. Yo me sentí maltratada, insultada y humillada por el embajador por las palabras tan hirientes y tan ofensivas e insultantes que utilizó en esa llamada. Él dice, y lo dijo en sus redes sociales, que me grabó, por supuesto sin mi autorización, porque en ningún momento pues se trató de una entrevista, era la llamada que él me hacía y yo le respondía al teléfono. Pero yo sí le pido al embajador, que sí es cierto, que grabó esa llamada, como lo manifestó en redes, sin mi autorización, que la publique, y así todo el país escucha no solo sus insultos, sino también esa afirmación que él hizo de que ya el presidente, que no es cercano al presidente y que a él lo traicionaron. También tiene que tener en cuenta el señor embajador que cuando una persona es atacada y violentada está en su derecho como víctima de hacer lo propio, de grabarlo, para que lo tenga muy en cuenta. Ahora, Espinosa, si se siente traicionado, como le dijo a Diana, por el gobierno, eso se soluciona fácil, ¿cierto? Facilísimo, Gustavo. Si él siente que en el gobierno no le contestan el teléfono ni a él ni a su hermana Ángela Benedetti, que hizo parte en algún momento también del gobierno, y siente que los han traicionado, como él le dijo a Diana, pues es facilísimo. Él pasa la carta de renuncia, ahora que usted contaba, Gustavo, que el señor de la FAO no le ha dado todavía, digamos, el beneplácito en estos asuntos diplomáticos, esas formas importan, pues que él presente su carta de renuncia. Como no es ciudadano italiano, porque no tiene ciudadanía italiana, tendrá que volver al país a responder por los casos que tiene la Corte Suprema en su contra y que también tiene la Fiscalía, porque como decía el doctor Hernando, no son uno ni dos, son varios, y que una vez esté aquí resuelva su situación jurídica y de paso aclare tantas cosas que están sin aclarar. Pero si yo me sintiera traicionado en mi trabajo, yo renuncio al día siguiente, no entiendo qué está esperando el embajador. Sí tiene toda la aceptación y todos los papeles en orden. Lo que él me dijo fue que faltaba un acto simplemente de protocolario de reunirse con su jefe. Son las 6:58. Embajador Benedetti, arrivederci.